Imagino que ellos anunciaron ante toda la congregación que iban a hablar con el apóstol Pablo, que es el padre espiritual de todos ellos, que es el fundador de la congregación. Y yo me imagino que todos se reunieron y dijeron, bueno, vamos a exponer todos estos asuntos por los cuales estamos discutiendo y todos estos asuntos que se están tratando. Vamos a exponerlos y vamos a preguntarle al apóstol Pablo punto por punto cuál es la decisión que debemos tomar, cuál es la forma de vida que debemos llevar. Vamos a preguntarle al apóstol Pablo para que él con su autoridad apostólica nos responda qué es el comportamiento correcto y qué es el comportamiento incorrecto. Recuerden que les dije al principio que esta era una comunidad que había sido rescatada de la zona más mundana y más corrupta de Grecia. Es decir, la zona de mayor libertinaje sexual y de mayor vida del mundo como tal. Entonces, había hecho, tenían unos hábitos, ¿cierto?, que eran sumamente destructivos y que estaban haciendo estragos al interior de la congregación. Entonces el apóstol Pablo recibió una carta, y en esa carta habían unas preguntas. ¿Por qué es importante que sepamos esto? De que lo que vamos a estudiar ahora son unas respuestas que el apóstol Pablo está dando a una carta, porque a veces no vamos a entender por qué el apóstol Pablo está diciendo algo, y es que está respondiendo a una pregunta que está plasmada en una carta y que esa carta no la conocemos. Así que no conocemos las preguntas, solamente conocemos las respuestas. Podemos inferir cuáles eran las preguntas, pero no podemos saber exactamente qué fue lo que preguntaron. Entonces, por las respuestas que está dando el apóstol Pablo, es que nosotros deducimos aproximadamente cuáles son las preguntas. Pero esto nos ayuda a entender que no podemos eh, interpretar todo literalmente, sino con el hecho de saber de que el apóstol Pablo está respondiendo una pregunta. Cuando nosotros escuchamos a alguien responder una pregunta y no hemos escuchado la pregunta, tendríamos que preguntarle, ¿eso qué significa? ¿Por qué tú estás diciendo eso? Entonces, ahí es donde está de pronto la problemática para interpretar esta carta. Número uno, que la primera parte es la respuesta a un informe que él recibe verbalmente y él responde a ese informe de lo que está sucediendo en Corintio. Y ahora esta parte son las respuestas a lo que él había leído en esa carta. Entonces vamos a mirar cuáles son esas respuestas. Y esa respuesta viene a ser la segunda parte de nuestro estudio a los Corintios o la segunda parte de la carta a los Corintios. Entonces dice que es las respuestas a las preguntas que los corintios habían hecho por escrito. Todo eso está del capítulo 7 al capítulo 16. Las primeras preguntas, y esta parte es supremamente importante, no puedo pasar lista, esa es una de las frustraciones que tengo, no podemos pasar lista, no sé quiénes están en la asistencia y no sé quiénes están ahora conectados, pero esta es una problemática que está afectando grandemente a los cristianos. La problemática acerca del matrimonio. ¿Qué es correcto en el matrimonio? ¿Me debo casar? ¿No me debo casar? Si tengo un mal matrimonio, ¿me debo separar o no me debo separar? El matrimonio es para toda la vida y pase lo que pase, no me puedo separar. Y si me separo, me puedo volver a casar. Son una cantidad de preguntas para los cuales nosotros indagamos aquí, indagamos allá y por lo general cada quien está buscando la respuesta que quiere. Pero esta parte de la carta a los Corintios, el apóstol Pablo la responde como un pastor que responde una consejería. Esto es supremamente importante. Hay partes de la carta donde él dice, esto es como un consejo. Hay partes de este segmento donde él dice, esto es algo que yo les digo por vía de concesión, pero no es lo mejor. Es decir, en este aspecto del matrimonio, en todo lo que el apóstol Pablo redacta en su carta, él demuestra que está siendo un poco elástico, que
para solucionar estas problemáticas tan difíciles en la vida de un cristiano, toca ser un poco elástico. Y nunca llegamos en estas problemáticas, nunca llegamos a hacer enteramente la voluntad de Dios, salvo los matrimonios felices, los matrimonios dichosos, los matrimonios perfectos que se casan en el Señor, que se casan enamorados, que se unen delante de Dios, que van al matrimonio sin fornicación, que santifican su unión conyugal, que se aman, que están en Cristo. Solamente eso. Les decía que el apóstol Pablo escribe acerca del matrimonio, acerca del celibato, acerca del divorcio, acerca de una cantidad de temas que tienen que ver con matrimonio y todo esto. Escribe de una manera pastoral, de una manera donde él cede porque toca ceder, donde él explica que no es lo perfecto, que no es la perfecta voluntad de Dios, pero que de alguna u otra manera, ¿cierto? Él tiene que ser elástico y permitir por nuestra naturaleza caída, por nuestra debilidad, permitir algunas cosas. Entonces, vamos ahora sí al grano y me acompañan todos a la primera carta de Corintios y vamos al capítulo 7. Miremos ahora cuáles son esas preguntas. Bueno, o más bien miremos las respuestas que el apóstol Pablo da. Vamos a mirar lo que él dice en cuanto al matrimonio y el celibato, o sea, en cuanto a casarse o quedarse soltero. Capítulo 7, versículo 1 al 9. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, vamos a la primera frase, que es un poco compleja y se puede prestar para malas interpretaciones. En cuanto a las cosas de que me escribiste, no conocemos las cosas que ellos escribieron, pero las cosas que ellos escribieron y que ellos le contaron al apóstol Pablo por carta fueron tan graves, fueron tan feas, digámoslo así, fueron tan tristes de lo que estaba pasando a nivel matrimonial, a nivel conyugal, de lo que estaba pasando con la sexualidad de los corintios. Eso era tan terrible y era tan feo, no sabemos qué escribieron, que el apóstol Pablo dijo una frase como cuando uno dice, ay, mejor es que yo nunca hubiera nacido, o mejor es que nunca, o sea, algo que supuestamente es bueno y dice no debió ser. Y dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. El apóstol Pablo está diciendo, si las cosas son así como me escribiste, pues es mejor que el hombre no toque ninguna mujer. ¿Qué estaba pasando? No lo sabemos. No vamos a investigar, no vamos a inventar, no vamos a adivinar. El apóstol Pablo simplemente está abordando una problemática que hay en la manera como ellos llevan su matrimonio, cómo llevan su vida conyugal, cómo llevan su vida de pareja o cómo manejan su soltería. Es decir, hay algo ahí feo, sucio, aberrante, que hace que el apóstol Pablo exprese o diga
sería mejor que el hombre nunca tocara una mujer. Recuerden que ese es el contexto, porque no podemos decir que eso sea una verdad, porque si eso es una verdad fuera de contexto, o sea, una verdad absoluta, estaríamos diciendo que Dios, que es el creador de la sexualidad, creó algo malo. Y la sexualidad, cuando Él creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó y los bendijo, todo eso es anterior al pecado. De tal manera que en la sexualidad y en la unión conyugal no hay ninguna pecaminosidad y no hay absolutamente malo en eso. La caída vino después y la caída alteró y contaminó las relaciones conyugales y las relaciones sexuales de las personas. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo dice. Tremendo lo que me han dicho. Mejor es que el hombre no tuviera nunca una mujer. Esa es la expresión del apóstol Pablo. En el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué estaba pasando? Pues estaban fornicando y quizás estaban fornicando con la excusa de que no habían conseguido pareja, de que no habían conseguido esposa, de que no habían conseguido esposo. Hermano, la mente pecadora del ser humano caído es tan hábil para elaborar excusas que le permitan tener el derecho a pecar. Pero el pecado como tal siempre será un pecado. Toda infracción a la ley de Dios, sin importar las circunstancias que pueda demandar la persona, que pueda tener la persona, sin importar las circunstancias, toda infracción a la ley de Dios es un pecado. Así que cuando ellos dicen, cuando el apóstol Pablo dice a causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su esposa, que cada uno tenga su esposo, cuando él dice estas cosas, entonces tendríamos que empezar a pensar, ¿será que ese es el sentido del matrimonio? Que el sentido y el propósito del matrimonio es impedir que el hombre no se queme en su pasión y en su lujuria. ¿Será que Dios creó el matrimonio para eso? Nosotros que hemos visto y que estamos viendo Génesis sabemos que ese no es el propósito del matrimonio, que el propósito del matrimonio no es un desfogue para el instinto sexual, que Dios no creó el matrimonio para eso. Sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, es tan terrible la situación, es tan terrible la lujuria, es tan terrible la decadencia moral de la iglesia de Corinto, que mejor es que todos se casen, porque al parecer están presentando como excusa de sus fornicaciones el hecho de que no se han casado. Entonces, esto es bien tremendo porque, entre otras cosas, la semana pasada miramos que ellos habían hecho algo así como un silogismo, como una lógica que decía, el vientre es para las viandas. En otras palabras, el estómago es para la comida. Y así como el estómago necesita comida, el cuerpo necesita sexo. Esa era la logística, la lógica que ellos habían desarrollado con base en su manera de pensar. Entonces ellos decían, así como no es pecado comer y al cuerpo le da hambre, pues tampoco es pecado fornicar porque el cuerpo también desea fornicar. Entonces habían elaborado toda una serie de argumentos que excusaban su pecado y que les hacían ver que su vida licenciosa, que su vida promiscua, que su vida de inmundicia y de pecado era normal. Y ojo, porque esto está sucediendo en nuestra iglesia actual. Nuestras mentes están siendo bombardeadas con ideas acerca de que la sexualidad es algo como poder desayunar, almorzar, cenar, poder bañarse, etcétera, etcétera. Y no es así. Dios creó la sexualidad como un incentivo para la unión conyugal. Es decir, la unión conyugal tiene como propósito el compañerismo y y evitar la soledad, hacer que el ser humano tenga a otros semejante a él a su lado, que lo ayude, que lo acompañe, que sea ayuda idónea y que sea compañía, compañía. Y
digamos que el plus que el Señor le añade a esa unión conyugal que está basada en el compañerismo, ayuda idónea, que está basada en que el hombre está solo y necesita estar acompañado. Por eso digo compañerismo y solidaridad son las razones fundamentales de la unión conyugal. Entonces Dios le agrega a eso el plus de la sexualidad, que tiene como objetivo no solamente la procreación, sino que haya gozo y que haya alegría y que haya placer en la unión del hombre y la mujer. Pero repito, esa es una concesión de Dios para la unión conyugal que se hace bajo sus lineamientos, que se hace bajo la bendición de Dios. Un hombre y una mujer unidos en un pacto con Dios pueden disfrutar ampliamente de su sexualidad. Todo uso que se le dé a la sexualidad, la cual Dios confirió exclusivamente para el matrimonio, todo uso que se le dé por fuera a la sexualidad se llama fornicación. No importa la forma, no importa el estilo, no importa los que participen, no. La sexualidad permitida por Dios es un hombre y una mujer casados y comprometidos hasta que la muerte los separa. Un compromiso eterno y un pacto eterno delante de Dios. Cuando eso se da, la sexualidad es santa y es avalada por Dios. Fuera de ese ámbito, la sexualidad es pecado. La sexualidad corrompe, la sexualidad degrada. Por eso el autor de Hebreos escribió: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el estado matrimonial y el deleite sexual de la pareja unida en matrimonio delante de Dios es un estado de honra, un estado que le va a añadir honra a la persona. Pero dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros lo juzgará Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre los fornicarios y sobre los adúlteros está el juicio de Dios. Ese es un principio y no se puede quitar. Y no hay manera de que podamos suavizar ese asunto. Es así, esto es santo, esto es sagrado, esto es supremamente delicado, pero allí es donde el enemigo ha corrompido y ha dañado más a la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que dice él con respecto al matrimonio? En el versículo 2 dice: bueno, si los solteros no pueden, si los solteros no pueden mantenerse en santidad, pues mejor es que se casen y no que anden en ese problema. ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Este es otro problema que había, que lo podemos deducir claramente del contexto, y era que en algunos matrimonios uno de los dos cónyuges se negaba a tener relaciones íntimas porque decía que estaba orando o ayunando o buscando el rostro del Señor. Podía ser el hombre el que se le negaba a la mujer, podía ser la mujer la que se le negaba al hombre. El asunto es que eso era lo que estaba sucediendo entre algunas parejas, entre algunos matrimonios, ¿cierto? Y esto daba, escuchen bien, y esto daba pie, esta era la excusa. Por ejemplo, una mujer le decía al hombre que no podía tener relaciones con él porque le había prometido a Dios un ayuno y oración como de 15 o de 20 días. Entonces el hombre, basado en ese voto que había hecho la mujer, se sentía con derecho de salir afuera a buscar con quién resolver el problema de su incontinencia sexual. Esa más o menos es la problemática, y el apóstol Pablo está explicando aquí que eso no se puede hacer, que la única manera en que eso se puede hacer es cuando los dos están de mutuo consentimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si ustedes se van a abstener de relaciones sexuales dentro del matrimonio, tiene que ser que los dos, tanto el esposo como la esposa,
tomen esa decisión de mutuo acuerdo y que sea algo entre los dos. Pero el hombre no puede tomar esa decisión por sí solo y la mujer tampoco puede tomar esa decisión por sí sola. Ahí es donde dice él, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo y dice el hombre tampoco tiene potestad sobre su cuerpo. ¿Qué significa potestad? Decir, no, no me tocas, tú no me tocas. Le puede decir la mujer al hombre o el hombre le puede decir a la mujer. El apóstol Pablo está diciendo no. Ahora, yo quiero hacer una aclaración con este versículo porque yo he escuchado tantas enseñanzas depravadas con respecto a este versículo, donde dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido y viceversa. Este versículo lo han utilizado aún ministros de, pues, de la palabra, pero no sé de qué palabra, lo han utilizado para decir que dentro del matrimonio todas las prácticas son válidas, que dentro de la relación conyugal el esposo puede hacer con el cuerpo de su esposa lo que quiera y la esposa puede hacer con el cuerpo de su esposo lo que quiere. Totalmente falso y totalmente errado. La frase "la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo" se refiere exclusivamente al hecho de que una mujer no puede decidir que su marido va a abstenerse de relaciones íntimas porque ella se va a dedicar a la oración. Es la decisión de negarse. Y eso está claramente explicado por el apóstol Pablo aquí en el versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo y de mutuo consentimiento para ocuparlos sosegadamente en la oración y volver a juntarse cada uno a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y digo estas cosas porque creo que nosotros ya estudiamos la carta de Tesalonicenses, donde dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia. O sea que la sexualidad de un matrimonio cristiano debe estar caracterizada por la santidad y por el honor, a diferencia de la sexualidad del mundo que se caracteriza por las pasiones de la concupiscencia. Así que son dos maneras muy diferentes de vivir la intimidad de una pareja cristiana. Por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. O sea, que en mi lecho conyugal tiene que reinar Dios y las cosas tienen que hacerse a la manera de Dios y conforme a lo establecido en la misma naturaleza que Dios nos ha dado y nos ha determinado en nuestro cuerpo. Entonces, eso de que pueden hacer lo que le da la gana con el cuerpo, eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En el versículo 7, Pablo dice lo siguiente: contemplando todas estas problemáticas y viendo que él es un hombre libre, que es un hombre libre en todo sentido, libre porque no tiene esposa y puede desplazarse a todos los lugares que Dios le muestra para llevar el evangelio, no tiene la carga y la preocupación de un hogar o de unos hijos, y él siente que es una persona supremamente afortunada por lo que a él le ha tocado como hombre, como varón, que le ha tocado no tener esposa y no tener hijos para gozar de una libertad amplia para poder predicar el evangelio, que es lo que realmente a él lo apasiona y lo llena. Él contemplando la vida tan miserable que están viviendo estos cristianos y que no debiera ser así, porque Dios nos llama a una vida de dignidad, de dominio propio, de pureza, de santidad, de sabiduría, de inteligencia, una vida que ellos no están teniendo. Entonces, al contemplar eso y él verse con libertad y ver a estos hombres y mujeres tan atados por sus pasiones y por sus necesidades y por el mal manejo que le dan a, a su matrimonio, entonces él dice en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esto es bien bonito porque el versículo 7, el apóstol Pablo dice que lo que él tiene, esa capacidad de vivir sin una mujer, esa capacidad que él tiene como hombre de no estarse quemando
en sus pasiones ni en sus concupiscencias. Esa capacidad que tiene de estar satisfecho, de estar saciado sin tener una esposa a su lado, él dice que es un don, es un regalo. Mírelo nuevamente cómo lo dice. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. El apóstol Pablo no se casó nunca. Dicen que se había casado anteriormente porque era miembro del Sanedrín y era un requisito, pero no sabemos si su esposa murió o lo más seguro es que murió, algo pasó. Y entonces él, cuando conoce al Señor Jesucristo, es un hombre o viudo o soltero. Entonces él dice, yo quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué enseña la Biblia entonces en cuanto al matrimonio y el celibato? Este es un principio que está explicando el apóstol Pablo y que ojalá tomemos nota. Tanto el matrimonio como el celibato son dones de Dios, son regalos de Dios. Recuerden, el matrimonio es un regalo de Dios y el celibato o la soltería permanente es un regalo de Dios. Soltería y matrimonio son regalos de Dios, son dones de Dios. Y Dios le regala al soltero el don de estar soltero, de estar solo. Y Dios le regala al casado el don de ser un hombre casado y de satisfacer a su esposa. Pero ambas cosas tienen que ser recibidas como un regalo y tienen que ser vistas y percibidas como un regalo. Los regalos no se compran, los regalos no se exigen, los regalos no se buscan, los regalos llegan a nuestra vida. Eso es importante que lo entendamos. El apóstol Pablo está diciendo, si tú estás soltero, es porque Dios te ha hecho el regalo de soltería. La soltería tiene toda una gama de ventajas, de beneficios, de cosas buenas. Si tú estás casado o casada, eso es un regalo que Dios te ha hecho. El matrimonio tiene una gama de ventajas y de bendiciones de las cuales se puede disfrutar. Ambas cosas son un don de Dios. Ambas cosas son un regalo de Dios. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Mejor es casarse que estarse quemando. Eh, Pienso que esa es una frase muy triste. Pienso que esa es una frase muy dolorosa. Pero lastimosamente, esa misma concesión que el apóstol Pablo está diciendo, porque él dice, yo digo esto por vía de concesión. Concesión es concederte algo que está por fuera de los reglamentos. Eso es una concesión. Voy a hacer una concesión contigo. Es decir, llegaste tarde, no te puedo dejar entrar, pero voy a hacer una concesión. Ya. Es algo que está permitido, pero no es exactamente lo ordenado, ni lo correcto, ni lo perfecto, ni lo deseado. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que si no tienen don de continencia, cásense. Y lo está diciendo por concesión. ¿Por qué? Hermano, porque ese no es el motivo para casarse. Ese no es el motivo digno para casarse. Es muy triste, pero esta concesión se está haciendo mucho en la iglesia actual, entre los cristianos actuales. Se están viendo muchos matrimonios porque simplemente se están quemando. Simplemente no pueden manejar su deseo sexual, su instinto sexual. El matrimonio se convierte en algo que pierde su dignidad, que pierde su santidad, que pierde su valor, se convierte solamente en algo para saciar mis instintos y ahí el hombre se degrada, tanto el hombre como la mujer que acceden a una unión conyugal solamente por un deseo sexual, se han degradado a la forma más baja porque el ser humano es algo más que eso. Y el matrimonio es muchísimo más que eso. El matrimonio es una alegoría de Cristo y su iglesia. Imaginen la santidad y la grandeza del matrimonio, que el matrimonio es una alegoría. Por eso se habla de las bodas del Cordero. Por eso se dice que la iglesia es la novia del Cordero. Por eso se dice que Jesucristo es el novio de la iglesia. El matrimonio terminará, pero la unión
de la iglesia con el Señor Jesucristo será eterno. Por lo tanto, nosotros somos una metáfora. Los matrimonios humanos son una metáfora del gran matrimonio eterno entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, el matrimonio de cada uno de nosotros debe ser una imagen de la relación santa y pura que hay entre Cristo y su iglesia. Entonces, si pensamos en esto, tenemos que reflexionar en cuánto hemos profanado el nombre de Jesús al tener matrimonios basados solamente en el instinto sexual, basados solamente en mi necesidad, basados solamente en el egoísmo. ¿Sabe qué pasa? Que cuando la pasión se acaba el matrimonio también. Y de pronto no se separan, pero al interior hay una farsa, no hay un matrimonio, porque eso es otro asunto, que creemos que Dios nos llama a mantener una farsa. No, Dios nos llama a mantener un matrimonio real donde reine el amor y el respeto por parte y parte. Que el marido sea el sustentador, el que cuide, el que santifique y el que purifique a la mujer. Y que la mujer respete y honre a su marido. Eso se llama matrimonio. Pero cuando al interior de esa relación, porque no se casaron por los motivos correctos, porque no se casaron con los principios correctos, porque uno de los dos falló por 50,000 razones, pero cuando al interior de ese matrimonio comienzan a darse relaciones nocivas, destructivas, esclavizantes, que torturan al otro y que maltratan al otro, eso ya no es un matrimonio. Ya eso no es un matrimonio. Y eso quiero que quede claro. ¿Qué es matrimonio para Dios? Para Dios matrimonio no es un papel, no es un certificado. Para Dios matrimonio es la unión espiritual, emocional y física de un hombre y una mujer para amarse, para acompañarse. Y eso no se acaba en una notaría. Eso se acaba al interior de la casa. Al interior de la casa el matrimonio deja de ser. Al interior del hogar se convierte el matrimonio en una farsa. La pregunta es, ¿qué tan bueno es mantener una farsa? ¿Qué tan bueno es ser un hipócrita delante de la iglesia? ¿Qué tan bueno es eso? Bueno, el apóstol Pablo trata a fondo este tema y quiero que vayamos ahora al segundo punto, que son los deberes conyugales, y vamos a leer del versículo 10 al 16. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor. Dice, ya esto es un mandamiento, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Este es el mandamiento de Dios. Este es el mandamiento del Señor Jesucristo. Y serán una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Repito, si comienzan a darse unas formas de maltrato y de esclavitud y de vejación y de humillación que son exactamente contrarias al propósito del matrimonio. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podemos hacer? Bueno, sigamos leyendo. En el versículo 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Yo digo, no el Señor. Oigan bien, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Eso es supremamente importante. Resalte. O sea, para los que tienen un esposo o una esposa inconversos. Dice, si ella o él consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Este punto lo alude el apóstol Pablo porque al parecer yo estoy imaginando las preguntas para poder interpretar las respuestas. Estas son respuestas.
La pregunta tuvo que haber sido algo así como, ¿qué pasa cuando una mujer se convierte a Cristo y entendemos que ha sido santificada por su sangre, pero tiene que tener relaciones sexuales con un hombre que no ha sido santificado y que es su esposo? ¿Debe la mujer, para no contaminarse teniendo relaciones sexuales con un impío, debe la mujer abandonar a su marido? Esa es la pregunta. Y el apóstol Pablo la está contestando acá. ¿Qué contesta el apóstol Pablo? Si esta mujer que se convirtió, que fue lavada por la sangre del Cordero, que fue santificada por la obra del Señor Jesucristo, está casada con un inconverso, está casada con un impío, puede quedarse con él siempre y cuando él acepte que ella es cristiana. Puede quedarse con él siempre y cuando él acepte que ahora es cristiana. Y cuando ellos tengan relaciones sexuales, ella no va a ser contaminada, él va a ser santificado. Esa es la respuesta que da el apóstol Pablo para la pregunta tácita que está ahí de, bueno, ¿y qué pasa si mi esposo no es cristiano? No me puedo acostar con él porque me voy a... No, no. Si él te acepta y acepta que tú eres cristiano, y eso es clave, él tiene que aceptar que tú eres cristiana. Y la mujer inconversa tiene que aceptar que ahora su esposo es cristiano. Esa es la clave. Continuemos. Pero si el incrédulo se separa, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí es donde se abre por el apóstol Pablo la posibilidad de tomar una decisión, repito, cuando la relación esclaviza, cuando la relación humilla y cuando la relación impide el crecimiento espiritual del cónyuge que está buscando al Señor. Lo voy a repetir. Cuando el matrimonio se convierte en un estorbo para que el cónyuge cristiano viva su cristianismo, cuando el matrimonio se convierte en un yugo de esclavitud, entonces allí se abre la posibilidad a que haya una separación. ¿Por qué? Porque el matrimonio debe ser para traer paz. Dice, a paz nos llamó el Señor Jesucristo. Entonces, yo no creo que el apóstol Pablo esté hablando de una crisis matrimonial, de unas discusiones, de unas peleas momentáneas como las que hay en todos los matrimonios. Por supuesto que no. Aquí no están hablando de una discusión por si nos congregamos aquí o nos congregamos allá. O una discusión porque si el niño va a un colegio o el niño va a otro colegio. O una discusión sobre si tú trabajas o no trabajas. Todas las discusiones y todas las problemáticas propias de la pareja son propias de la pareja, son propias del matrimonio, son parte de la vida conyugal y ninguna de ellas es motivo para una separación. Aún si pudiese, si hubiese una falla, una traición, un error, y ambos, el que comete la traición, se arrepiente genuinamente y corrige el error, y el agredido decide perdonar, el matrimonio debe seguir. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el perdón, la voluntad de Dios es el arrepentimiento, la voluntad de Dios es la restauración. Pero ¿qué pasa si yo quiero perdonar, pero el otro quiere seguir viviendo en la traición? ¿Qué pasa si el adúltero quiere continuar con su adulterio? ¿Qué pasa si el maltratador quiere continuar con el maltrato? ¿Qué pasa si después de muchas terapias, si después de muchos intentos, el matrimonio continúa siendo un yugo de esclavitud para la persona y no una bendición? Entonces el apóstol Pablo dice, sepárense, porque Dios nos llamó a traer paz. Y yo creo que cada uno de nosotros puede tener discernimiento y entender cuándo un matrimonio puede ser rescatado y cuándo realmente se acabó.
o en el peor de los casos, hermano, cuando nunca jamás hubo matrimonio, porque repito, una fornicación momentánea no se puede convertir en un matrimonio duradero. No, no se puede. Eso solamente nos lo inventamos nosotros, pero esa no es la idea del matrimonio. Entonces, puede que nunca hubo matrimonio. Nosotros le tenemos miedo al qué dirán las personas, pero debiéramos tenerle miedo al qué dirá Dios, porque Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Continuemos leyendo. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Miren qué interesante. El seguir viviendo con un marido inconverso debe tener siempre el propósito de ganarlo para Cristo. El seguir viviendo con una mujer inconversa debe tener siempre el propósito de ganarlo para Cristo. Y eso también arroja mucha luz, así me quedo o no me quedo. Arroja mucha luz, porque habrá momentos en que uno se da cuenta que definitivamente el cónyuge no solamente maltrata, no solamente engaña, no solamente es adúltero, no solamente fornica, no solamente es depravado, sino que además aborrece el cristianismo y aborrece las cosas de Dios y me impide que busque a Dios. Ahí no hay nada que hacer, hermano. Ahí no hay nada que hacer. Todos son casos de casos. El Espíritu Santo nos guía de manera particular en cada caso, porque el Espíritu Santo conoce todo y conoce el corazón de los hombres. Pero aquí está la regla. La regla es quédate quieto, quédate quieta. Pero cuando llega un momento en que tu libertad y tu paz se han acabado, Dios te hizo libre y Dios te dio paz. O sea, son cosas que son la pertenencia del cristiano, el tesoro del cristiano. Si no lo tenemos, no somos cristianos. Si nosotros no tenemos libertad y si no tenemos paz, no somos redimidos. El mundo podrá tener riqueza, podrá tener gloria, podrá tener fama, pero las riquezas del creyente son la paz del Señor Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento. Son la libertad gloriosa de los hijos de Dios que un día se va a manifestar. Entonces, son dos cosas que están por encima del matrimonio. Repito, la paz y la libertad que Cristo compró para todo ser humano está por encima del matrimonio. El matrimonio se acaba, pero el llamado, la redención, la paz, la restauración, todo eso es eterno y todo eso es sagrado. Versículo 17. Este es para los solteros que están desesperados por casarse o para los casados que están desesperados por divorciarse. Dice el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió, o sea, ¿qué te repartió el Señor ahora mismo? ¿Te repartió un matrimonio? ¿Te repartió soltería? ¿Te repartió viudez? ¿Qué te repartió? ¿Cómo estabas tú en el momento en que el Señor te llamó? Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en ese estado quédese. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes, hazte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Miren que ese es el principio, esa es la clave. Por precio fuiste comprado. No te hagas esclavo de ningún hombre. Versículo 24. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así
permanezca para con Dios. Esto se llama el principio del contentamiento. El principio del contentamiento. Ojo, hermano, yo quiero que entiendan algo. No se trata de que el apóstol Pablo está legislando aquí que todos los solteros que están escuchando esto se deben quedar solteros y que todos los casados que están escuchando esto se deben quedar casados. No, porque acabamos de ver lo contrario, que si en un matrimonio la relación se está volviendo tan insoportable que está afectando la paz, la libertad cristiana y todo lo demás, hay que separarse. Él dijo también anteriormente que si un joven o una jovencita llevada de su instinto sexual no soporta estar sola, mejor es que se case. Pero él está diciendo que lo mejor es que nos quedemos quietos, que lo mejor es que nos quedemos como está. Cristo vino a tu vida y estás soltero, quédate soltero. Cristo vino a tu vida y estás casado, quédate casado. Cada uno en el estado en que conoció al Señor, así se quede. Ajá, y el soltero entonces conoció al Señor a los 20 años. Entonces estaba soltero porque todavía no había llegado el tiempo del matrimonio. Entonces, ¿no se debe casar? No, eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que mirar todo el contexto. Él está diciendo que el matrimonio y la soltería son un regalo de Dios. Que Dios te va a dejar soltero hasta que Él quiera. Pero cuando Él quiera que te cases, Él te va a traer la persona porque el matrimonio es un regalo. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está condenando es ese desenfreno del soltero por buscar una mujer, o ese desenfreno de la mujer sola, soltera, viuda o separada por buscar un hombre, ese desespero de querer satisfacer el instinto o ese desespero de querer deshacerme de una carga matrimonial. Él está diciendo, quédense quietos. Si el matrimonio se debe acabar, se va a acabar. Si la soltería se va a acabar, se va a acabar. Va a traer Dios una persona, pero que sea que Dios la traiga. Y como es un regalo, yo pienso que lo correcto es, si tú no te sientes a gusto estando soltero, pídele al Señor tu pareja. Si no te sientes a gusto estando soltera, pídele al Señor un esposo. Pero quédate contenta. Quédate contento. Es el principio del contentamiento. Espera tranquilo. No forces las cosas. No te adelantes a Dios. No inventes cuentos. No inventes señales. Cuando la gente se quiere casar, empieza a inventar señales. Señor, el que llegue con la camisa roja y el hombre que te gusta llega con la camisa roja. Señales para convencernos que es voluntad de Dios. ¿Y sabe cuándo es que nos damos cuenta que no es voluntad de Dios? Cuando ya la cosa está hecha, cuando el daño está hecho, cuando ya hemos cometido el error. Entonces, cosas tan sagradas como el matrimonio y la soltería deben esperar que sea Dios el que lo cambie, que sea Dios el que lo transforme, porque repito, ser soltero o ser casado es un regalo que viene del cielo. Aceptemos los regalos que vienen del cielo. Si en este momento estás solo es porque Dios quiere que estés solo. Dios es suficiente, Dios es suficiente. Lo que pasa es que no lo buscamos. Dios es suficiente para llenar un corazón. Dios es suficiente para saciar un alma. La Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos. Tenemos una canción que ponemos siempre en la sala de espera que se llama Jesucristo basta. Que eso no sea una canción tonta, que esa sea una realidad en tu vida. Si eres soltero, que te baste Jesucristo. Si eres soltera, que te baste Jesucristo. Si eres viuda o viudo, que Jesucristo te baste. Jesucristo es suficiente para saciar el alma. La soltería tiene muchísimas ventajas y el matrimonio tiene muchísimas ventajas. Hay diferentes maneras de servir al Señor y hay diferentes maneras de disfrutar del Señor. La soltería tiene mayor libertad para disfrutar al Señor. Entonces, si eres soltero, no procures casarte. Si eres casado, no procures divorciarte. Quédate quieto
y busca el rostro de Dios, busca la presencia de Dios, busca su palabra y dile, Señor, lléname, que yo no necesite nada, que yo no necesite mujer, que yo no necesite hombre, yo te necesito es a ti. No sé por qué somos a veces tan carnales y por qué a veces nos quedamos siempre conociendo a Jesús por los bordes y nunca vamos a lo profundo. Bueno, entonces continuemos. Ahora un consejo, finalmente el apóstol Pablo insiste en su consejo a los solteros. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Dice que ha alcanzado misericordia de Dios para ser fiel, o sea, para mantenerse en santidad sin tener esposa. Dice, como yo he alcanzado esa misericordia, o sea, como esta es mi experiencia, entonces miren lo que dice en el versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. No es pecado casarse. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os las quisiera evitar. Hermano, cuando el matrimonio es porque me dio la gana y no un don que vino del cielo, sino porque yo quise, no es un pecado, no es un pecado. Pero voy a tener aflicción de la carne. Voy a estar afligido en mi carne. Y eso me va a debilitar espiritualmente en mi relación con Dios y va a estorbar el avance de la iglesia y el avance del evangelio. Dice, versículo 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Aquí viene donde él dice que es lo bueno de la soltería. O sea, ¿por qué tú no pruebas las cosas buenas de la soltería? ¿Por qué no pruebas vivir para agradar a Dios y no ese desenfreno por agradar tu carne? Entonces dice el versículo 32, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, aquí vamos al 39 y al 40, acerca del segundo matrimonio. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, él insiste, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Está diciendo que una mujer viuda legalmente se puede casar nuevamente, pero él dice, según lo que yo pienso, esta mujer será más feliz si se queda sin casar y se dedica a servir al Señor. Bueno, yo creo firmemente en que el apóstol Pablo tiene razón y él dice, yo tengo el Espíritu de Dios. Esto en cuanto al matrimonio. Como sé que de pronto es un área problemática, les pido que por favor hagan las preguntas en el WhatsApp, las preguntas para que no nos atrasemos y usted no se quede sin
aclarar algo que de pronto considere que es muy importante. Haga sus preguntas en el WhatsApp. Bueno, vamos a otras preguntas. Aquí tenemos unas preguntas que tienen que ver con el uso de la libertad cristiana. Esto se relaciona también con un tema que hemos tratado varias veces en otras cartas, como por ejemplo en Gálatas, en Efesios. Hemos tratado el tema de si comemos o no comemos de todos los alimentos o si hay alimentos prohibidos, etcétera, etcétera. Hermanos, en el cristianismo no hay alimentos prohibidos. Dios le prohibió al pueblo de Israel comer una serie de alimentos mientras el pueblo de Israel era el llamado por Dios para que de él viniera el Salvador. O sea, era una manera de mantener al pueblo apartado de las demás culturas y de los demás pueblos. Pero la iglesia del Señor Jesucristo no ha recibido absolutamente nunca jamás una prohibición de comer algún alimento. No está prohibido para ningún cristiano comer absolutamente nada. El cristiano puede comer cerdo, el cristiano puede comer carne, el cristiano puede comer camarón, y lo único que el cristiano tiene que mirar es si eso es saludable para él o no, pero no hay ningún mandamiento que determine que esas comidas sean pecado. Ahora, comienzan a preguntarle cosas al apóstol Pablo y él va a contestar. Vamos al capítulo 8 y leemos del 1 en adelante. Dice, en cuanto a lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros somos por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Bueno, este es otro problema que deducimos aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que en el mercado donde venden las carnes, hay carnes de todo tipo, pero en especial, como ellos están en un contexto griego, greco-romano, un contexto politeísta, 100% pagano, muchos de las carnes que venden pertenecen a animales que fueron ofrecidos a Neptuno, a Poseidón, a los dioses del Olimpo griego. Entonces surge la pregunta, ¿es pecado comerse esa carne que fue ofrecida a los dioses de la mitología griega? Y el apóstol Pablo contesta lo siguiente, dice, todos nosotros tenemos conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que tenemos? Pues sabemos que no existe ningún Dios. Es decir, que no existe ni Poseidón, ni Neptuno, ni Júpiter, ninguno de esos dioses a los cuales les han sacrificado esos animales. Ninguno de esos dioses son reales, ninguno de esos dioses existen. Por lo tanto, es imposible que esa carne tenga algún tipo de contaminación. Los que están contaminados son aquellos que creen que esos dioses son reales y están contaminados en su corazón. Los que están contaminados son aquellos que ofrecen estos animales a esos dioses sin saber que esos dioses son falsos, que eso es idolatría y que el verdadero Dios los puede castigar. Y de hecho, se ha juramentado que lo va a castigar, que los va a castigar. Hay una maldición sobre todos los que adoran dioses falsos, o sea, dioses que no existen. Entonces, si hay una vaca que fue sacrificada a Júpiter, pero nosotros sabemos que Júpiter no existe, ¿qué mal nos puede hacer comer de esa vaca? Ahora, lo ideal, según lo que dice el apóstol Pablo, es que usted no se ponga a preguntar, ¿esta carne de aquí, de qué vaca es? ¿Será que la vaca
de esta carne la sacrificaron a algún dios extraño, porque es que yo soy cristiano y si la sacrificaron a otro dios, entonces el apóstol Pablo está diciendo, por favor, nosotros sabemos que los ídolos no existen, nosotros sabemos que los ídolos existen solamente en el corazón de los idólatras, pero en el corazón nuestro no, en el corazón nuestro solamente hay un Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y su Hijo Jesucristo. Ese es el único Dios que conocemos. Luego, comer de cualquier carne que vendan en la carnicería no puede afectarnos para nada. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, vayan al expendio a comprar la carne y por favor no se pongan a preguntar de dónde proviene la carne. Compren la carne y cómansela dándose gracias a Dios. Ese es un principio y creo que todos lo conocemos. Vamos entonces a mirar qué más dice el apóstol Pablo más adelante. Bueno, quiero que pasemos adelante, pues eso ya lo conocemos, lo del capítulo 8, y pasemos al capítulo 9. El segundo tema que va a desarrollar el apóstol Pablo tiene que ver con el uso de las libertades. O sea, es el uso de la libertad cristiana primeramente en cuanto a lo que se puede comer y ahora en cuanto a cómo se puede vivir. Y el apóstol Pablo va a ponerse como ejemplo. Él está enseñando no solamente a los corintios, sino a los gálatas y a todos. Él está enseñando una vida de libertad. Una vida que no consista en, ¿será que puedo tocar o no puedo tocar? ¿Será que debo guardar este día o no debo guardar este día? ¿Será que puedo comer de esto o no puedo comer de esto? No, no. O sea, Dios no quiere que vivamos en esclavitud. Dios no quiere que vivamos en miseria, sino que vivamos en libertad. Entonces, el apóstol Pablo ahora en el capítulo 9 va a poner su vida como un ejemplo de alguien que administra bien su libertad. La libertad es un don de Dios. La libertad es un regalo del Evangelio, de la obra redentora del Señor Jesucristo. Nos dio libertad, libertad del pecado, libertad de la condenación, libertad de la muerte. Entonces, en esa libertad nosotros podemos movernos guiados por el Espíritu Santo, con el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Por supuesto que la ley, los 10 mandamientos expresan claramente unos lineamientos básicos de nuestra conducta, pero hay momentos en que no podemos discernir si algo es totalmente bueno o si algo es totalmente pecaminoso o si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y entonces la gente pregunta, ¿es malo hacer esto? ¿Es malo hacer lo otro? Porque hay una conciencia de pecado que excede a las escrituras. O sea, hay gente que le gusta legislar como pecado cosas que no están condenadas en la ley de Dios. Vamos al capítulo 9 para que veamos cómo utiliza el apóstol Pablo esa libertad. Primera cosa del apóstol Pablo, el uso de su libertad en cuanto a su salario. Vamos al 9, 1 al 18. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. ¿Por qué está preguntando estas cosas el apóstol Pablo? Dice el versículo 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, ustedes son la iglesia que yo fundé. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El apóstol Pablo está hablando de su libertad y está hablando de una libertad que él usa de una manera bien interesante. Dice que él es un apóstol, está aludiendo a los derechos que él tiene como apóstol. Y un apóstol, por ejemplo, un apóstol como Pedro, un apóstol como cualquiera de los discípulos de los apóstoles de Cristo, tenía derecho a llevar a su esposa y a que la iglesia lo sustentara.
Ese es un derecho que le fue concedido por Dios a sus siervos. El derecho de que les paguen un salario, como lo vamos a ver más adelante. Es un derecho que Dios les dio. Por eso él pregunta, ¿acaso Bernabé y yo somos los únicos que no tenemos derecho a no trabajar? Es decir, que el apóstol Pablo sabía que él, como apóstol de Cristo, delante de Dios, él tenía derecho a servir en la obra del Señor Jesucristo y ser sustentado por el rebaño que él estaba ministrando. Ese es un derecho que no se abrogó él, sino el mismo Señor Jesucristo se lo dio a él. Y él sabe que tiene ese derecho, que tiene el mismo derecho de Pedro, a quien la iglesia de Corinto sustentó junto con su esposa y su familia, y que tiene el mismo derecho de cualquier apóstol. Pero él está diciendo que Bernabé y él no usaron ese derecho. Vamos a seguir leyendo, que esto es bien interesante. Versículo 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Esto es bien importante, hermanos. Llegamos a un punto de que el apóstol Pablo va a hablar más adelante de una manera más profunda y más específica. Él está diciendo aquí, si otros, versículo 12, lea conmigo, si otros participan de este derecho sobre vosotros. El apóstol Pablo sabía que otros apóstoles, diferentes a él y a Bernabé, que fueron los que fundaron la iglesia de Corinto, diferente a los padres espirituales de los corintios, otros apóstoles, no se sabe quiénes. Él nombró ya a Pedro, no se sabe quiénes, pero a esos apóstoles sí los mantenían, a esos apóstoles sí los sustentaban. Pero con Pablo no fue así. A pesar de que el que más derecho tenía era Pablo por ser el fundador de la iglesia. Dice, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado, vamos a continuar con la segunda parte del versículo 12, dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Miren, hermanos, esto es bien tremendo porque nos muestra la nobleza, la integridad y la santidad del corazón del apóstol Pablo. Él nunca se quejó de que los corintios no querían sustentarlo. Él nunca pidió dinero. Él nunca inventó fórmulas secretas. Él nunca hizo pactos. Él nunca se inventó primicias. Él nunca se inventó estrategias. Él nunca tiró las redes, como dicen en algunos concilios. Él nunca hizo eso. Él dijo, mejor yo predico el evangelio de balde, lo predico gratuitamente para que Dios me recompense en el cielo, porque yo no quiero que se desvanezca esta mi gloria. Es decir,
No está hablando de la gloria que le dan los hombres, está hablando de la gloria que le va a dar Dios cuando Él esté en el cielo, haber predicado el Evangelio gratuitamente, haber trabajado con sus manos para sustentarse a sí mismo cuando tenía derecho a ser sustentado por los demás. Pero Él dice, yo prefiero hacer esto antes de ser tropiezo. Yo prefiero hacer eso antes de que hablen mal de mí. Entonces, ese es el concepto del apóstol Pablo, esa es su integridad. Ahora vamos a mirar su libertad, o sea, él fue libre para decir, no, si no me quieren dar nada, no me den nada, yo trabajo. Pero él lo que está diciendo es que si él hubiera exigido, no hubiera sido ilegal, tenía derecho a ser sustentado. Bueno, continuemos ahora con la libertad del apóstol Pablo en su trato con los hombres. Vamos al versículo 19 hasta el 22. Dice así, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, la vida cristiana, o más bien la predicación del Evangelio, el cumplimiento del deber de predicar el Evangelio, implica muchas cosas, hay muchas decisiones que se deben tomar. El apóstol Pablo está diciendo que el uso que él ha hecho de esa libertad, de la libertad que le ha dado Cristo, a ver, es una libertad del pecado, es una libertad de la ley judía, de todas, porque él es un judío y él por Cristo fue libertado de las ordenanzas de no toques, de lávate las manos, de no te juntes con un hombre incircunciso, no comas este listado de alimentos. En Cristo, Él fue libre de eso. ¿Para qué utilizó esa ley, esa libertad, el apóstol Pablo? Para poder unirse, para poder tener comunicación, contacto con personas incircuncisas, con personas circuncisas, con judíos, con no judíos, con gentiles, con libertinos, con pecadores. Él sentía libertad de poder interactuar con esas personas y hacerse como uno de ellos. ¿En qué sentido? En que si le tocaba ir a comer con un gentil, un asado o cualquier cosa, él lo podía comer con libertad. No estaba infringiendo ninguna ley mosaica. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por esa ley en la cruz del Calvario y él está exento de esa deuda de tener que cumplir. Entonces, ¿para qué usaba esa libertad que él tenía en Cristo? Para ganar a todos los que podía ganar en Cristo. Esto es importante que lo entendamos porque a veces somos muy religiosos y nuestra religiosidad nos impide alcanzar almas, nos impide alcanzar personas. Esa religiosidad de esto es pecado, yo no tomo esto, yo no uso eso, yo no me unto esto. Ay, hermano, no, hermano, hermano. Hay gente que cree que hasta es pecado que uno se coma un helado de ron con pasas. Y no es un chiste, hermano, no es un chiste, no es un chiste. A mí me ha pasado. Un postre que tenga licor, un helado de ron con pasas. A mí me ha pasado que me han cuestionado y me han preguntado, pero eso tiene licor, pero eso es pecaminoso. Por favor, cuando uno va a comprar el helado, por lo general si yo voy a comprar un helado, no me pongo a pensar cuál de esos helados es santo y cuál de esos helados son pecadores. Porque yo conozco a un Jesús que me dijo que lo que entra por mi boca no es lo que me contamina. Lo que sale de mi boca es lo que me contamina. Y yo tengo una lucha con lo que sale de mi boca. Ese es mi problema. Esa es mi guerra, ese es mi conflicto. Allí es donde el enemigo me tira sobre la lona. Cuando yo puedo darme cuenta de lo que he dicho, cuando insulto a alguien, pudiendo tener calma,
Sí, tenía la razón, pero lo insulté. Es lo que sale de mi boca, lo que tiene que cambiar. No lo que toco con mis manos, ni lo que me como con la boca, no es lo que entra en mi boca. Es un principio. Jesús era tan simple, Jesús era tan sencillo porque nos trajo libertad. Eso se llama libertad. Queremos hacerle un cúmulo de preguntas al Señor y el Señor Jesús dice, mire niño, sencillo, todo lo que entra por tu boca, nada de eso te va a contaminar porque eso finalmente lo dejas en el baño. Lo que te contamina es lo que sale de tu boca. Y hay gente que está pendiente de que el helado no tenga ron, pero no está pendiente de lo que habla su boca, de lo que hay dentro de su corazón. Y eso es religiosidad, y eso es hipocresía, y eso es falsedad, y eso es no conocer a Cristo. Conocer religiones falsas, pero no han conocido al Señor. El apóstol Pablo se sentaba a comer, no sé, chicharrón, chorizo, camarones, no sé qué comía, pero si le tocaba comer eso, se lo tenía que comer, ¿sabe? El apóstol Pablo era un apóstol y lo más parecido que tenemos a un apóstol es un misionero. A mí me encanta sentarme con los misioneros o con las misioneras que han ido a la selva, que han estado en tribus indígenas, que me dicen lo que han probado, que me dicen lo que han comido, mujeres valientes, mujeres berracas, que para entrar y poder alcanzar el favor de los miembros más altos de una tribu, ella se tiene que sentar en un círculo y se pasan un bebedizo extraño y pasan por la boca de todos y cuando llega ella se lo tiene que tomar con gusto, babeado y a veces hasta escupido. Tiene que comer las cochinadas más horribles que hay, porque esa es la cultura a la cual ella quiere alcanzar con el Evangelio del Señor Jesucristo. Y cuando uno quiere alcanzar un pueblo para Cristo, uno tiene que morir a su yo. Uno tiene que hacerse uno con el otro, así como Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cada misionero que asume la misión transcultural de atravesar una cultura, tiene que morir a su cultura, tiene que morir a su identidad, tiene que vestirse del ropaje de aquellas personas a las que va a alcanzar y se necesita tener bien claro quién soy en Cristo Jesús para que mi conciencia no se contamine. Se necesita tener bien claro que yo estoy haciendo esto es para la obra del Evangelio y de la salvación de estas almas. Comprender eso requiere de mucha madurez y de mucha profundidad. El apóstol Pablo un día oró y dijo, quisiera yo ser anatema, separado de Cristo, con tal de que mi pueblo Israel sea salvo. Ese es el espíritu que hubo en el Señor Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo tomando forma de ser humano y cuando tomó forma de ser humano, tomó forma de ser humano siervo, esclavo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz y se hizo pecado en la cruz del Calvario. O sea, fue hasta lo más bajo. ¿Y qué logró? Logró nuestra salvación y ser ascendido hasta lo más alto. A veces no conocemos al Cristo que seguimos. A veces no entendemos ni conocemos el Evangelio porque estamos llenos de religión hueca, vana y vacía. Que si te tomas esto es pecado, que si tomas vino es pecado, que si miras para la izquierda es pecado, que si tienes un muñequito es pecado. Hermano, y ya hace como que rato como que yo me cansé de todo eso también. Yo antes sobrellevaba la cosa, pero ya últimamente ya no. Porque todos los que hacen esas cosas son mentirosos. Y cuando uno les dice que es pecado la mentira, dice, pero es que ¿quién no dice mentira? ¿Quién no dice mentira? El cristiano verdadero no dice mentira. Y yo a diario tengo que combatir con las mentiras de muchos hermanos. Porque una cosa sí es cierta, como decía tu abuela y mi abuela, y las abuelas de todo el mundo, que primero se consigue a un mentiroso que a un ladrón. Primero se descubre el mentiroso que al ladrón. Ustedes conocen ese dicho, ¿cierto? Primero se descubre, eso sí es cierto, hermano, eso es verdad pura. Y uno convive con cristianos
que tienen una facilidad para decirte una mentira en tu cara. O sea, son de los que te dicen, no, yo no fui al parque. Y ellos no saben que tú ayer pasaste por el parque y los viste. Y estoy poniendo ejemplos de cosas que me han pasado. Pero es que no hemos cortado con la mentira. Y, y, y el Espíritu Santo mató a Ananías y a Zafira. Y todavía la iglesia está llena de muchos Ananías y Zafira. ¿Y sabes lo que dice Ananías y Zafira? Oye, qué colmo, ¿por qué mataron a Ananías y Zafira? En vez de decir, oye, si yo soy igualito o peor que Ananías, qué tan raro que a mí no me han matado. Nos debiéramos preguntar por qué hay tanto mentiroso en la iglesia y no se han muerto. Eso es lo que nos debiéramos preguntar. No, pero resulta que como la mayoría dice mentira, mentira por deporte, mentira por excusa, mentira por educación, la mentira que tú quieras, blanca, rosada, beige, dorada o plateada, no importa, la mentira es del diablo. Satanás es el padre de la mentira. Pero la mentira sí se puede. Eso no es malo. Pero el helado de ron con pasas sí, eso es del diablo porque tiene ron. Y el ron es pecado. Y parece ridículo lo que estoy diciendo, hermano, pero es la mentalidad de muchos cristianos. Y la culpa es de los que lo enseñaron, desafortunadamente. Pero ellos también son como unos borregos. Ellos también son unos tontos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. El apóstol Pablo utiliza su libertad en el trato con su propia carne. Capítulo 9, versículo 23. 23 al 27. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí está el uso de la libertad que hace el apóstol Pablo. Él dice, si mi cuerpo es un estorbo para el evangelio, si mi cuerpo se opone al evangelio, yo lo golpeo y lo esclavizo, lo pongo en servidumbre, que mi cuerpo sea esclavo del evangelio. Ojalá que pudiéramos asimilar la profundidad de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él está diciendo, yo quiero ser copartícipe del evangelio, es decir, yo quiero no solamente predicar el evangelio como un autómata, como un robot. Yo quiero encarnar el evangelio mismo. Ese morir yo para que Cristo viva en mí. Yo quiero ser yo mismo una ilustración del evangelio. Y no quiero predicar el evangelio de cualquier manera. Yo no quiero predicarlo y que me paguen, aunque es ordenado por Dios que me paguen. Si ese pago va a redundar en que piensen mal de mí, mejor que no me paguen. Yo no quiero predicar el evangelio desde un podio en el que a la persona que le predico le estoy demostrando que soy superior a él. No, yo quiero predicar el evangelio como Cristo lo predicó, que se hizo hombre y se humilló y llegó al río Jordán y aunque no tenía pecado se bautizó. Yo quiero predicar el evangelio humillado en la misma posición de la persona pecadora a la que le estoy predicando. Por eso me hago a los débiles como los débiles, para ganar a los débiles. Me hago a los judíos como si yo todavía estuviese bajo la ley de Moisés, pero ya no. Me hago a los que están sin ley como si yo estuviese sin ley, pero yo estoy bajo la ley de Cristo. Me hago a todos, o sea, me humillo, me pongo en el lugar del otro, me hago pequeño, me hago igual al otro. No predico el evangelio desde aquel púlpito soberbio que te hace creer que soy superior y el otro se siente agredido. No, recuerdan más adelante en la segunda carta
a los Corintios, el apóstol Pablo dirá que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, que es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. O sea que para predicar el evangelio, yo tengo que hacer parte del evangelio, tengo que morir, tengo que morir. Yo tengo que predicar, el evangelio es un mensaje muy fuerte, hermano. El evangelio es un mensaje supremamente fuerte. Si lo predicamos con arrogancia, si lo predicamos con altivez, si lo predicamos sin ponernos en el zapato del otro y sin hacernos como el otro, si lo contaminamos con una gota de soberbia y de arrogancia, el evangelio pierde su poder. Porque el evangelio es una cruz. Y el que predica la cruz debe vivir en la cruz. No podemos predicar de la cruz si nosotros mismos no estamos crucificados con Cristo. Y no es obligación de que Él azote su cuerpo. Es decir, no es obligación que madrugue, no es obligación que se desvele trabajando para pagarse sus propias necesidades porque otros no lo quieren pagar. No es obligación que vigile, no es obligación que ayune, no es obligación que ore largas jornadas, no es obligación que exponga su salud, no es obligación que exponga su vida, no es obligación, pero él lo hace por causa del evangelio, porque el evangelio sí es morir al yo y es la esencia del evangelio, es morir no porque me toca, sino porque quiero. Ese es el evangelio. Yo pongo mi vida, dice el Señor. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. No es una obligación, es algo que se hace porque me nació en el corazón, porque puedo entender que si Él lo dio todo por mí, yo debo darlo todo por Él. Entonces hay mil maneras de usar la libertad para abusar de ella o para prescindir de ella. Esta es la libertad de los hijos de Dios. Esta es la libertad del apóstol Pablo y esta es la manera como el apóstol Pablo la utilizó. Ahora vamos al capítulo 10. Creo que sí tenemos tiempo. Vamos al capítulo 10. Hay una advertencia contra la excesiva confianza y la presunción. Capítulo 10, versículo 1 al 13. Esto se refiere a aquellas personas que, basadas en la doctrina de la gracia y de la libertad cristiana, no cuidan su salvación. Este es uno de esos capítulos en los cuales el apóstol Pablo no parece ser tan calvinista como se cree. Este es uno de los capítulos que son un dolor de cabeza para los calvinistas y ellos siempre tratan como de hacer una empanada. Y no es porque yo crea que la salvación se pierde, no, sino que este es un capítulo que está centrado en la responsabilidad que tenemos para cuidar nuestra salvación. Y que la excesiva confianza, una confianza presuntuosa, es supremamente peligrosa para nuestra salvación. Vamos al capítulo 10 y escuchemos cómo lo dice el apóstol Pablo, porque de pronto yo lo estoy diciendo mal. Capítulo 10, versículo 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciéis cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ok. El apóstol Pablo está hablando aquí de el peligro de la presunción, del orgullo. Recuerden que esa era una de las áreas más complicadas de los corintios. Estaban divididos, decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, y estaban llenos de soberbia y de altivez, porque estaban llenos de dones, estaban llenos de sabiduría, se disputaban quién era el maestro más sabio, y al mismo tiempo permitían que un hombre tuviese relaciones incestuosas con su madrastra, y al mismo tiempo permitía que por cualquier razón o circunstancia los miembros de la congregación se fueran a fornicar los fines de semana. Era una iglesia envanecida que pensaba que podía vivir así porque había interpretado la doctrina de la gracia y la doctrina de la libertad cristiana como a ellos les parecía, acomodada a su vida pecaminosa. Entonces ese es el contexto y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces con respecto a eso, el apóstol Pablo les dice, miren el ejemplo de Israel. Todos atravesaron el Mar Rojo, todos tenían la nube arriba, todos tenían una columna de fuego, todos escucharon a Moisés, todos bebieron del agua de la roca de la peña que es Cristo. Pero ustedes saben que todos se murieron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida excepto Josué y Caleb. Toda esa generación que salió pereció en el desierto. ¿Y por qué? Porque codiciaban, y la codicia es avaricia, por el amor al dinero, porque amaban más el bienestar físico, amaban más su carne que al Señor. Estaban llenos de codicia, estaban llenos de glotonería, estaban llenos de murmuración y estaban llenos de fornicación. Y dice el apóstol Pablo, tengan cuidado, porque todos ellos perecieron en el desierto. Tengan cuidado porque todos ellos cayeron en la tentación. Y si esas cosas fueron escritas para nosotros que somos la iglesia, hermanos, si nosotros que somos la iglesia no podemos fallar, ¿por qué Pablo dice que el ejemplo de Israel es una amonestación para nosotros? Si pase lo que pase, yo siempre voy a estar firme. Si pase lo que pase, yo nunca me voy a extraviar. Si pase lo que pase, yo siempre voy a estar en el Señor. Entonces, ¿para qué es la amonestación? ¿Para qué debo mirar al pueblo de Israel? Si no existe ninguna posibilidad de que yo murmure, si no existe ninguna posibilidad de que yo codicie, si no existe ninguna posibilidad de que yo me tuerza, ¿para qué Dios dice en su palabra que tenga cuidado? Que lo que le pasó al pueblo de Israel, de quedarse a la vera del camino, de morir en el desierto, le puede pasar a cualquiera de nosotros hoy. Y por eso añade algo todavía más claro. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si tú piensas que estás firme en el Señor, ten cuidado de que no caigas. ¿Qué está diciendo? Hay una confianza presuntuosa basada solamente en principios doctrinales y no en un análisis, en un escrutinio de mi propia vida, en un examen minucioso que me tengo que hacer. O sea, más allá de revisar si la doctrina mía es sana, si la doctrina mía es calvinista o es arminianista, eso no es lo que tengo que revisar. Lo que tengo que revisar es si mi vida es la vida de un redimido, si mi conducta y mi manera de ser muestran que realmente estoy firme en Cristo Jesús.
Y si yo creo que estoy firme, añade el apóstol Pablo, y si yo creo que soy de Dios, con mayor razón debo examinar mi vida y con mayor razón debo tener cuidado de no caer. Así que todos estamos en el peligro de caer. Pero ¿por qué es la caída? Escuchen bien, por el descuido y no por la tentación. Por el descuido y no por la tentación. Tentaciones hay en el camino. El problema no son las tentaciones, el problema es el descuido. Vuelvo a leer versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las pruebas y las dificultades por las que pase, y aún las tentaciones que vienen de Satanás, porque las pruebas son ordenadas por Dios, porque las pruebas producen madurez, los desiertos, el sufrimiento, la tribulación, la angustia. Eso produce crecimiento, carácter cristiano, pero el diablo también tienta con otras cosas. Y la tentación del diablo es diferente. El diablo te tienta con dinero. El diablo te tienta con elogios. El diablo te tienta con ascensos. El diablo te tienta con adulación. Yo le tengo miedo a la gente que adula. La gente que adula no solamente es hipócrita y no solamente busca algo, sino que también es emisario de Satanás. Así tienta el diablo, con adulación, con dinero, con elogios, con ascensos, con puestos, con poder, con fama. Así tienta el diablo. Pero Dios nos prueba con dificultades, con carencias, con necesidades. Y todas ellas, a los que somos de Dios, nos llevan a su presencia, nos llevan a conocer unas facetas más gloriosas del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios. Si no estamos en la oscuridad, si no estamos en las tinieblas por un momento, no vamos a experimentar el resurgir glorioso de su luz en un momento dado. Si en un momento dado no estamos presos de la angustia, no vamos a experimentar el rescate glorioso de su mano cuando Él nos saca de la angustia y nos pone sobre la peña y nos da nuevamente su bendición. A cada instante y a cada momento Dios permite que pasemos por sus circunstancias difíciles, en las cuales casi siempre vemos su gloria y su poder. Pero Dios nunca, nunca nos hace pasar por una situación difícil que Él no sepa que tenemos la capacidad de soportar. Así que ni Él mismo permite que Satanás nos tiente más allá de lo que podemos soportar. Pero fallamos en la tentación o resbalamos en la tentación, no por la tentación, no por la prueba, sino por el descuido. El que piense que está firme, mire que no caiga. Vamos a un segundo peligro que hay para la iglesia, del cual el apóstol Pablo habla. Vamos al 14, versículo 14, 22. Por tanto, amados hermanos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, aquí el apóstol Pablo se refiere a otro tipo de idolatría. Y él ha dicho anteriormente que uno puede ir a un supermercado, a un expendio de carne, en el caso de los corintios,
y comprar cualquier carne. No importa que se la hayan ofrecido a cualquier dios, porque los dioses no son nada. Pero ahora surge otra situación. ¿Qué tal si no es una visita a un expendio a comprar carne para comer, sino que es una participación de una fiesta pagana, donde literalmente ahí sí hay una invocación y una presencia demoníaca? Él dice, lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican. Es decir, los gentiles hacen una fiesta pagana y ofrecen sus vacas o sus animales a esas deidades que no son nada, pero los demonios entran en esas fiestas paganas, porque cuando se adora a un ídolo o a un dios falso, se abre la puerta de Satanás. Y si nosotros como creyentes llegásemos a participar de un evento de esos, ya eso es otra cosa, ya no es que tú vas a comprar una carne que se ofreció en ese evento, no, es que vas a ir al evento, es que vas a ir a la celebración, y es una celebración pagana donde hay invocación de dioses, dioses falsos, pero hay presencia demoníaca que contamina. Ahí es donde el apóstol Pablo está diciendo, no puedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tú no puedes ir a la iglesia el domingo y participar del pan y del vino, que son los elementos que simbolizan el cuerpo de Jesús, y tener comunión con Cristo y tener comunión con los hermanos que también están en Cristo, y luego irte de rumba al Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, que es una de las fiestas paganas de más eh, influencia demoníaca que hay, porque sí hay un ofrecimiento en la lectura del bando, hay una invocación y hay un ofrecimiento a unos dioses, y hay apertura y entrega de las llaves de la ciudad. No puedo participar de eso. Y yo les aconsejaría, porque sé que muchas personas ven esas cosas por televisión, y les aconsejaría que, dado que supuestamente este carnaval es virtual, les aconsejo que no participen de ese carnaval ni siquiera virtualmente, porque el solo hecho de que no se haya cancelado ese carnaval muestra la idolatría que ese carnaval contiene. El solo hecho de que no se haya cancelado, dadas las circunstancias en las que está viviendo la humanidad. Sería bueno que no participáramos de eso ni de lejos, ni de lejos. Esas sí son cosas donde el creyente no puede participar, porque ya eso es otra cosa. Esa es la mesa de los demonios. Entonces tenemos que tener discernimiento. Les pongo un ejemplo. Se casa una prima tuya, se casó la prima, son católicos, van a hacer una fiesta, van a hacer un buffet como hacen todo, como toda la celebración de la fiesta. No puedo ir porque eso es participar de la mesa de los demonios. No, vaya. Yo voy a todos los matrimonios que me invitan siempre y cuando pueda ir, de mi familia. Y cuando empieza la tal hora loca, que eso sí me parece horrendo y pagano, que comienza, yo simplemente me paro y digo que ya me voy porque ya tengo sueño, porque no me voy porque ya yo de eso no participo, y todo el mundo entiende perfectamente. Ese es el uso que yo le doy a mi libertad. ¿Por qué? Porque creo que eso va a estorbar a que mi familia se convierta. Si yo le hago creer a mi familia que el cristianismo es simplemente dejar de ir a una fiesta, dejar de ir a los matrimonios, no participar de un evento tan importante como un matrimonio y no estar ahí, rechazarlo, ellos difícilmente se van a convertir y difícilmente me van a escuchar a mí el evangelio. Yo tengo que tener un equilibrio, yo tengo que tener sabiduría, y ese equilibrio y esa sabiduría lo tengo y lo administro con base en qué, en la libertad que Cristo me regaló a mí en la cruz del Calvario. Espero que estos temas estén claros. Yo he hablado mucho de eso, y creo que el Señor quiere unos cristianos libres, porque tenemos que ir al mundo con un testimonio de santidad interna, del corazón, del alma, que se refleje en mi forma de hablar, en mi forma de mirar, en mi forma de actuar,
y no en lo que toco ni en lo que como.